Los casos de cuadros respiratorios alérgicos se han visto aumentados en la zona. Muchos de estos conllevan al ausentismo escolar y laboral por el poco control tras el COVID y viéndose aumentado por el término de medidas restrictivas, siendo una de las más importantes para los alérgicos, la mascarilla. La rinitis alérgica es una de las más importantes y evidentemente los pacientes asmáticos que ya por estar de alguna u otra manera sensibilizados, ¿cierto?, a los alergenos, hacen crisis asmáticas y son los que consultan más los servicios de urgencia. Estos cuadros son esperables en este periodo del año, lo hemos visto todos los años, ¿cierto? Y lamentablemente tienden a confundirse muchas veces con procesos infecciosos respiratorios en cuanto a las características comunes que tienen de la rinitis, el dolor de cabeza, ¿cierto?, la irritación ocular, ¿verdad? Y como a veces un cierto compromiso de estado general, que es muy similar a los procesos infecciosos que se generan por infecciones ya sea bacterianas o virales en los periodos de invierno. Estos pacientes poseen una particularidad que los deja más expuestos a patologías respiratorias graves, como por ejemplo influenza o COVID-19. Su sistema inmunológico de alguna u otra forma está mucho más sensibilizado a los procesos agresivos de infección, ¿ya? Pero en estricto rigor, si estos pacientes están bien controlados, bien medicados, no automedicarse, sino que bien medicados con su médico tratante, estos cuadros debieran tener un buen control. Evidentemente que, insisto, son muy similares en la primera etapa, por lo cual la gente tiende a consultar y a desesperarse. Pero es algo que vamos a tener que empezar a aprender a conllevarlo, ¿cierto? Porque ahora ya empezamos a bajar de alguna otra medida la incidencia de los pacientes con coronavirus, empezamos a tomar medidas un poco más relajadas, por así decirlo, con respecto al uso de las mascarillas que se nos viene por delante, a los aforos que se nos viene también, ¿cierto? Entonces van a tender a mezclarse mucho este tipo de cuadros respiratorios. La automedicación en estas personas es lo que se llama no desarrollar, más cuando se trata de la estación más compleja en materia de alergias. Por ende, la consulta oportuna a un médico evitará malos ratos. La gente entienda que no debe automedicarse. ¿Ya? Los pacientes que tienen antecedentes de alergia tienen que asistir a su control médico para tomar las medidas y poder minimizar, ¿cierto?, el que estos cuadros sean menos críticos, especialmente aquellos pacientes que son asmáticos, porque los pacientes asmáticos, ¿cierto?, al tener la exposición a un alergeno pueden hacer una crisis importante, incluso en casos tan severos, especialmente en niños o en adultos muy mayores, que pueden llevar a cuadros severísimos que van a requerir apoyo ventilatorio, incluso la muerte. Por eso es que es súper importante que los pacientes que tienen antecedentes de ser alérgicos tienen que ya en este periodo estar en control con sus médicos para que empiecen a ser tratados. La principal recomendación a los pacientes que tienen antecedentes de ser alérgicos es a tener tos severa, fiebre o dolores de cabeza. En esa instancia se debe de inmediato consultar a un centro médico, ya que podría ser un cuadro respiratorio grave. A esto se suma la ventilación de los espacios y, por supuesto, evitar el tabaco.